Arquidiócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, hermanos, hermanas. Terminado el tiempo pascual y después las festividades de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi, entramos ahora de nuevo en los domingos del tiempo ordinario, en este ciclo en el que estamos leyendo los domingos el Evangelio de Marcos, un evangelio realmente muy interesante. Debo decir personalmente que a mí es el evangelio que más me gusta en cierto sentido. Los 4 evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, los 4 evangelios, presentan una característica propia de Jesús, cada uno, según la experiencia de la comunidad y según también la experiencia y el modo de escribir del propio autor. Se llaman evangelios porque todos se centran sobre la buena noticia que Jesús anuncia. Sin embargo, luego los detalles, la figura de Jesús que nos presenta cada uno de los evangelios, pues subraya algo y deja de lado tal vez otras características. Por eso es que los 4 evangelios se han mantenido siempre en la tradición de la Iglesia como 4 relatos en un modo de escribir propio que se llama justamente evangelio, y que cada uno nos manifiesta algunas particularidades. Pues ahora estamos en este ciclo con el Evangelio de San Marcos, que en primer lugar fue el primero que se escribió ya por allá por los años 60 y tanto, unos 30 años después de la muerte y resurrección de Jesús. De manera que es el primer escrito como evangelio. San Marcos tiene esa característica, esa nota. Es el que inventó el género literario evangelio. Después lo siguieron Mateo y Lucas y después Juan. Y San Marcos, pues por supuesto, se sirvió de lo que había antes, de tradiciones orales que la gente no escribía mucho. El Señor Jesús no escribió, los primeros discípulos tampoco escribieron muchas cosas, excepto San Pablo, que escribió cartas. Pero luego eran tradiciones que se iban pasando de generación en generación. La historia de Jesús que contaron los primeros apóstoles y que luego se redujo pues a colecciones de dichos de Jesús o colecciones de las parábolas o algunos otros elementos o el relato de la pasión que lo encontramos en los 4 evangelios. Así se fueron formando pues estos 4 libros centrales en el cristianismo que se llaman los evangelios. Y San Marcos fue el primero. San Marcos pues tiene como esas características de ser más primitivo, menos elaborado podríamos decir, pero que nos narra la primera impresión que Jesús causó en aquellos discípulos y la experiencia de cada comunidad y del apóstol evangelista que escribió el evangelio. Y así Marcos nos habla pues de este Jesús que en primer lugar es el Hijo de Dios. Así comienza su evangelio y así lo termina también. Y al mismo tiempo pues es el Hijo del Hombre, es decir, es verdadero hombre. Son 2 títulos, 2 calificaciones de Jesús que encontramos en San Marcos que ya nos habla de lo que
piensa este San Marcos de Jesús? Es el Hijo de Dios y es el Hijo del Hombre, como se llamaba en el Antiguo Testamento también al ser humano, este Hijo de Hombre. Bueno, y por lo tanto, desde el principio nos habla de que escribe ese escrito, el Evangelio, para manifestar la buena noticia. Y lo primero que nos habla San Marcos al inicio de su Evangelio es que Jesús comenzó predicando la buena noticia del reino de Dios. Primero que nada, Jesús es un predicador itinerante que está convencido de que el reino de Dios ya ha llegado y que lo va a anunciar una buena noticia. Y eso es el Evangelio. No es una mala noticia, ni es una enseñanza moral para regañar simplemente, aunque tiene enseñanzas morales. Es una buena noticia. Jesús está convencido porque ya lo ha visto en la palabra, porque lo ha profundizado en unos 30 años de vida que lleva, y porque pues su padre y su conciencia profunda le han dicho: el tiempo está cerca, el tiempo de manifestar la salvación de Dios está cerca. Y por lo tanto lo anuncia en aldeas, en pueblos, se mueve mucho, va de aquí para allá y va con una buena noticia y una invitación a la conversión, que es una invitación a cambiar de mentalidad, a decir: hay algo nuevo y vamos a creer en este Jesús que anuncia, que revela algo más y algo nuevo de Dios mismo y de la salvación que quiere para toda la humanidad. Eso es primero el Jesús del que nos habla el Evangelio de San Marcos. Anuncia una buena noticia, invita al cambio de mentalidad a la gente porque está muy convencido y ha comenzado con fuerza esa misión. Hay otra característica muy clara en el Evangelio de Marcos. Jesús es alguien que no tiene muchos discursos para comenzar. Es alguien que se mueve de un lado para otro con el anuncio de la buena noticia del reino de Dios, pero no nos narra grandes discursos. Después hay una parte donde nos narra las parábolas y algunas enseñanzas más amplias de Jesús sobre diversas cosas, pero fundamentalmente la primera impresión que nos da el Evangelio de Marcos cuando lo vemos en conjunto es de un Jesús activo, un Jesús que es un predicador itinerante, va de un lugar para otro y sobre todo predica esa buena noticia, el anuncio del reino, la invitación a la conversión, y luego eso lo va acompañando de hechos. Se acerca a la gente en primer lugar, se acerca a los pobres, a los pecadores, muestra su verdadera compasión por la gente y también hace una serie de curaciones. Por eso se habla ya desde el principio en el Evangelio de Marcos de milagros de curación. El Evangelio comienza de lleno con una serie de curaciones que Jesús hace. A un ciego de nacimiento, a la suegra de Pedro, a varios enfermos que le presentan y que la gente lo busca para que los cure. Y también hace exorcismos, es decir, libera a la gente de malos espíritus. Jesús es en el Evangelio de Marcos alguien que está actuando. Primero con un anuncio muy directo y muy claro, pero es alguien que actúa. No es nada más alguien que enseña, es el que cura, el que se acerca a la gente, el que camina de un lugar para otro. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús muy activo. Así pues, el Evangelio de Marcos, que es el que leemos en este ciclo litúrgico,
tiene sus propias características, estamos diciendo, es la característica de presentarnos a un Jesús en acción. El Jesús que nos presenta Marcos está en acción. Así como el de San Mateo ya tiene 5 grandes discursos, y no digamos el Evangelio de San Juan, tiene muchas enseñanzas puestas en la boca de Jesús. El Evangelio de Marcos no, el Evangelio de Marcos nos habla de las parábolas. En los domingos siguientes escucharemos las parábolas, que fue algo muy propio de Jesús. Era su modo de enseñar con parábolas, con ejemplos. Pero antes que las parábolas nos muestra a Jesús actuando, curando a la gente. Y por eso, por una parte se dice, tenía un poder de taumaturgo o de curador. Era alguien que podía sanar a la gente. Y eso no lo entendamos únicamente como un milagro, sino entendámoslo primero como alguien que tenía capacidad para curar a las personas. Era un taumaturgo que hacía unas intervenciones especiales también. Es decir, también las curaciones de Jesús nos muestran como el misterio de Jesús, algo que no acabamos de entender bien en su persona, pero tenía la capacidad de sanar físicamente a la gente. Y repito, eso pues era en parte conocimientos, capacidad personal, humana, natural, y también algo, si pudiéramos decir así, sobrenatural, en cuanto que curaba a mucha gente y lo buscaban muchísimo. Acordémonos que en aquel tiempo la medicina estaba todavía en pañales, y la medicina, los médicos que habían en ese momento, pues eran nada más pocos, y los podían financiar y podían atender solo a la gente muy pudiente, a los gobernantes, a las clases de la realeza, etcétera, pero no al pueblo común y corriente. No había ningún servicio de salud, nada más que los conocimientos naturales que la gente tenía para curarse. Jesús se compromete en curar, en servir a la gente en una necesidad que se percibe inmediata en ese momento. Muchos enfermos en primer lugar, y se los llevaban a Jesús y los sanaba. Y en segundo lugar también hace exorcismos, y allí en los exorcismos de Jesús, es decir, en expulsar los demonios, también tenemos que entender la mentalidad de aquel tiempo. Habían muchas enfermedades de tipo psicológico o psicosomático, que quiere decir que tiene que ver la mente con las enfermedades del resto del cuerpo, que en aquel momento no se comprendían como las comprendemos nosotros ahora, 20 siglos después. Y entonces todos los males psicológicos, las enfermedades mentales, las enfermedades psicosomáticas, eran consideradas en una buena parte como la posesión de un mal espíritu o de un demonio. Esa era la mentalidad del momento. Repitamos, nos encontramos ante una dimensión misteriosa de Jesús. Jesús en parte se acerca, cura a la gente de sus enfermedades físicas y de sus enfermedades mentales, porque ama a la gente, porque se acerca a la gente, porque reconoce la dignidad de las personas, porque les ayuda a superar sus dificultades psicológicas, etc. Y también porque tiene un poder particular para curar enfermedades físicas, enfermedades mentales o psicológicas, etc. Jesús en el Evangelio de San Marcos es un personaje en acción, y en una acción que es curativa. Podríamos decir incluso que antes que los grandes discursos, Jesús va actuando, va visitando, se mueve constantemente de un lugar a otro. Y así, pues, en el intermedio va enseñando también, en el camino va enseñando parábolas. Hay momentos en los que explícitamente se sienta con la gente y enseña y responde a sus preguntas, etc.
Jesús en el Evangelio de Marcos, esa primera imagen que nos narran los evangelios, es la de este hombre compasivo, misericordioso. No solamente dice Dios es misericordia y compasión, sino lo está mostrando. Van las dos cosas al mismo tiempo. Va actuando en favor de aquellos que eran marginados y excluidos, en favor de aquellos que eran considerados, como dice la dura palabra, malditos, porque ni siquiera conocían la ley de Dios y por lo tanto ni la cumplían, y eran profundamente despreciados por las clases aristocráticas y por las clases de la religión alta. Del templo, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, etc. Y ahí viene otra característica muy evidente del Evangelio de Marcos. Marcos nos presenta a Jesús en abierta polémica con las autoridades de Israel, en primer lugar. Las autoridades se dan cuenta de que la fama de este hombre está creciendo. Se dan cuenta de que tiene un modo de enseñar que conecta muy de cerca con las masas populares. Se dan cuenta de que tiene éxito en Galilea, sobre todo, una tierra que se había caracterizado por ser una tierra donde surgían líderes y surgían movimientos revolucionarios. Y por lo tanto le empiezan a poner atención y se empiezan a preocupar. ¿Qué está haciendo este? ¿Será otro que pretende armar otra revuelta? Pero no se atrevían a apresarlo porque le tenían temor. La gente lo buscaba, la gente lo apreciaba. Sin embargo, se enfrentan a él y le hacen preguntas directas. ¿Con qué autoridad haces esto? O van a algunas personas y les van a contar a las autoridades que ha hecho tal o cual curación en sábado y eso está prohibido. En fin, el Evangelio de Marcos nos va presentando también que Jesús entra en conflicto con las autoridades con él, y eso va creciendo. Jesús es alguien que va caminando en el Evangelio de Jesús y va subiendo a Jerusalén, pero va camino a la muerte. Y no solamente son las autoridades que lo ven sospechoso y que se oponen a él, sino desafortunadamente también los más cercanos, los discípulos y su familia. Y justamente en el Evangelio que se lee este domingo, nos damos cuenta de esas dos dimensiones de Jesús en San Marcos. La primera, la oposición, las autoridades que lo critican y que ya lo empiezan a perseguir. Lo vemos en la primera parte de la lectura del Evangelio de hoy. La oposición hacia las autoridades que crecerá y crecerá hasta que lo lleven ante el Sanedrín y ante Herodes y Pilatos y lo condenen a muerte. Y por otra parte, en la segunda parte del Evangelio que vemos de hoy, nos damos cuenta que también sus familiares dicen, este está loco, está fuera de sí. Y dice que su madre y sus hermanos, hermanas, es decir, sus familiares, van a buscarlo y pretenden llevárselo. Y Jesús, mirando en torno, dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Jesús está pues también incomprendido muchas veces por su propia familia y está incomprendido por los discípulos. El Evangelio de Marcos nos va mostrando como esa dificultad que tenían Pedro, Santiago, Juan, Mateo, todos los demás en ir comprendiendo a Jesús. Por una parte, les admiraba la figura de Jesús, era un personaje especial, era un líder único. Y decían, pues sí, es el Mesías anunciado. Pero por otra parte,
les parecía desconcertante. ¿Cómo es que no se manifestaba como Mesías? ¿Cómo es que no organiza al pueblo en contra de los romanos para reivindicar el reino de Israel? ¿Cómo es que no favorece el culto en el templo para restaurar en la pureza todo el culto del templo como querían los esenios? Y los discípulos también oyen esas cosas y Jesús los desconcierta un poco. Y una cosa también curiosa en el Evangelio de Marcos es que cuando los que son curados u otras personas reconocen a Jesús diciendo, este es el Mesías, tú eres el Mesías, Jesús, ¿qué les dice? Cállese, no lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús se daba cuenta de que había una interpretación del Mesías como ese, que iba a armar una revolución, que iba a echar a los romanos, que iba a restaurar el culto del templo. Y no era eso lo que Jesús pretendía. No era el Mesías al estilo de como lo esperaban muchos en Israel, sino era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y sobre todo el siervo sufriente. Él se identificó mucho con ese anuncio de Isaías, de un siervo que sufre, que entrega su vida, que sirve a los demás, pero que él mismo es el que padece. Pues muchos rasgos de esta riquísima figura de Jesús que nos muestra el Evangelio de Marcos. Y desde el principio al final, él quiere reafirmar que Jesús es el Hijo de Dios y así comienza el Evangelio y así lo termina también. Marcos y la comunidad primitiva descubrieron en aquel hombre Jesús de Nazaret al Mesías, no solamente crucificado como el siervo sufriente, sino también resucitado y glorioso. El Evangelio se escribe, como les decía, muy al inicio de la vida de la Iglesia, en la comunidad de Marcos, que muy probablemente era secretario de San Pedro, era el que escribía cosas de lo que San Pedro iba diciendo. Pedro mismo era iletrado, analfabeto, no sabía leer ni escribir. Pero es el apóstol al quien Jesús se puso al frente de los demás y al que le encargó una tarea específica. Y Marcos, según parece, el que escribió el Evangelio de Marcos era un joven discípulo que se convirtió como en un secretario, en un amanuense que ponía por escrito enseñanzas de Pedro. Y así nos encontramos pues con este primer Evangelio que estamos invitados siempre a profundizar, a analizar mejor, a verle su riqueza específica. Repito, como decía al inicio, cada uno de los evangelistas nos subraya alguna dimensión de Jesús y son los cuatro los que nos ayudan a hacer una figura de Jesús más clara. Por supuesto que ninguno de ellos es una narración de la vida de Jesús como hoy nosotros esperaríamos, una biografía. Hoy se hace biografía de la gente y entonces se ponen los datos de dónde nació, quiénes eran sus padres, qué actividades desarrolló, en dónde estuvo y se prueba con documentos históricos, etc. Los santos evangelios no son en ese sentido una biografía de Jesús, porque no era eso lo que pretendían los evangelistas al escribir, sino pretendían comunicarnos una buena nueva. Por eso a estos escritos se les llamó evangelio, buena noticia, buena nueva. Y eso es lo primero que hay que descubrir cuando nos acercamos a la lectura de los evangelios. Qué buena noticia me está diciendo esta parábola que hoy escuchamos. Y así, pues descubrimos lo que el evangelio quiere. No solamente sirve para sacar enseñanzas morales, se debe hacer esto, no se debe hacer esto.
que los evangelios no son para sacar enseñanzas morales y regañar a los demás. Los evangelios son para descubrir eso. ¿Qué me está diciendo como buena noticia? El evangelio que hoy se ha leído, por ejemplo, cuando nos habla en la primera parte de la oposición, de la condena que las autoridades hacen de Jesús, y nos habla en la segunda parte también de su familia que no lo entiende y que dice que está loco. Pero al final de la parábola, al final del texto que hoy se lee, se nos dice también que Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Yo creo que ahí podría estar la buena noticia de hoy. Es una mala noticia que algunos lo critican y no lo entienden. Es una mala noticia que ni su familia misma lo entendía muy bien. Pero es una buena noticia que hay alrededor de Jesús otros que lo escuchan y van poniendo en práctica la palabra, es decir, siguen los ejemplos de Jesús. Y eso es una buena noticia. Desde el principio de la acción evangelizadora de Jesús se dieron ambas cosas. Por una parte la oposición, la crítica, la muerte, pero se dio también aquella gente que escuchaba con un corazón sincero y abierto, con un corazón sencillo. Y podemos decir que ahí estaba en primer lugar la madre de Jesús, que lo siguió como una discípula. Ella también escuchó, enseñó, guardó las cosas que Jesús decía en su corazón. Nos encontramos pues en los evangelios también con esta buena noticia, que es la noticia que nos invita también a identificarnos con esta actitud sencilla de escucha y sobre todo de seguimiento de Jesús. Un seguimiento que significa pues hacer lo que Él hacía, la compasión, el servicio a los demás, la atención. Les deseo pues que en este tiempo ordinario profundicemos, meditemos, oremos con el Evangelio según San Marcos. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.